Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que me estén escuchando. Muy bien, entonces empezamos. Voy a presentarles unas diapositivas para poder explicarles un poquito de qué se trata. Muy bien, el tema es autoaprendizaje. Bueno, dice, si tengo éxito, todos ustedes deberían utilizar la metacognición y las prácticas reflexivas como herramientas para potenciar el aprendizaje y la autoevaluación. Esta es la competencia que se espera que se logre con esta pequeña charla. Voy a referirme a lo que significa aprendizaje. Bueno, el aprendizaje es un proceso donde toda persona, en realidad el ser humano, genera o construye conocimiento. ¿Cómo es que genera? ¿Cómo es que construye el conocimiento? Por experiencia propia. Ustedes desde niños han ido manipulando objetos. Han aprendido muchas cosas relacionándose con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, en realidad con otras personas. Sin embargo, existen algunos mitos. Me refiero a mito como un cuento. Si ustedes, o alguno de ustedes, prácticamente era el mejor estudiante en la escuela o en el colegio, cree que también será un estudiante brillante en la universidad. Se han dado algunos casos que sí, pero en la mayoría de los casos es un mito, es un cuento. Si usted fue un estudiante brillante, muy posible que no lo sea en la universidad. O al revés, si fue un estudiante mediocre, por así decirlo, puede ser un estudiante muy brillante en la universidad. Entonces hay que tomarlo solo como un cuento. Otro cuento, otro mito. Dicen que la gente no aprende y eso es completamente falso. Ustedes y yo sabemos que cada día aprendemos algo. Creer que solo se aprende para el examen, pues es algo que nos daña. Es que lamentablemente el aprendizaje siempre ha estado ligado a esa institución llamada escuela, colegio, universidad. Si no fuera así, no nos daríamos cuenta y todos estamos aprendiendo, pero como está ligado a eso, entonces solo se aprende para dar exámenes, cuando la verdad es que nunca paramos de aprender. En esta oportunidad voy a referirme a Isaac Asimov. Él es norteamericano, pero de origen ruso. Y él dice, nos hacen ver a la educación como si fuera un castigo. Claro, alguna vez en la escuela me han preguntado como a ustedes, en el colegio también, y muchas veces no hemos podido responder ni a las expectativas ni a las preguntas de algunos de nuestros profesores. Nos hemos visto delatados frente a toda la comunidad, frente a los compañeros, como unos verdaderos ignorantes. Y obviamente nuestra estima se va al fondo. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que nos pueden enseñar. Escuchen, nos hacen creer que nos pueden enseñar. Y si piensan ustedes que el conocimiento es algo que recibimos, no es tan verdad. ¿Por qué?
Porque nosotros somos los que aprendemos. Bueno, en realidad, como dijera Paulo Freire, construimos el conocimiento. Nosotros construimos el conocimiento. Por eso dice Asimov, la autoeducación es el único tipo de educación que existe. Imagínense, la educación es el único tipo de educación que existe. Él dice, somos autodidactas y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el profesor no aprende por nosotros. La señorita de la escuela que nos daba clases no aprendía por nosotros. Somos nosotros los que aprendemos. Hagan memoria cuando eran niños, jóvenes, ahora que son ya bastante crecidos. Hagan memoria. ¿Cuántas veces nos han dicho, oye, ten cuidado con la energía eléctrica, no se juega, no metas tus dedos ahí? Ya saben lo que sucedió. Muchas veces nos han dicho, oye, no metas los dedos al fuego. ¿Ah? Han aprendido que quema. Y lo recuerdan hasta ahora. Entonces, en la escuela, sí. En el colegio, sí. Y tal vez en la universidad también. Hay un método receptivo memorístico. ¿A qué se refiere eso? Pues es escuchar y repetir, escuchar y repetir. Cuanto mejor uno repite, parece que mejor calificación va a tener. Claro, porque se reflejan las calificaciones que nos asignan. Y ustedes lo saben, en la escuela, en el colegio, donde sea. Parece que esas calificaciones valen más que cualquier otro conocimiento. ¿Por qué? Porque dice que vamos acumulando día a día todos los conocimientos de la humanidad. Es imposible. Uno desde que nace hasta que muere, solo una disciplina y eso podría ocuparse. Y le va a faltar tiempo. Entonces nos damos cuenta y nos consideramos a veces ignorantes del resto de las cosas que estamos aprendiendo sin darnos cuenta. En este momento, yo quisiera decirles, persona que escucha es persona que aprende. Tal vez no lo crean. Si un niño escucha, seguro que va a aprender. Pero no le están diciendo, este es el proceso de aprendizaje, que gracias a escuchar bien, bla, bla, nada de eso. De manera intuitiva, uno a veces aprende. Y más tarde, como ahora ustedes, en su ingreso a la universidad, yo como muchos de mis amigos, nos estrellamos con la realidad cuando llegamos a la universidad. Y nos percatamos de lo que hemos estudiado en la primaria y secundaria, casi de nada nos sirve. Casi tenemos que aprender todo de nuevo. Y aún más todavía, y creo que han debido escuchar de sus parientes o amigos, aún en el trabajo, siendo ya profesional, es cruel saber que nuestra capacidad de adaptación al nuevo trabajo es casi inexistente. Parece que nuevamente nos capacitan en el trabajo, porque tenemos que cumplir con una serie de funciones, con una serie de tareas. Creo que eso no nos han dado nunca, ni en la escuela, en el colegio, ni en la universidad. Esa es a veces la triste realidad. Entonces tenemos que estar preparados. Y además creer que el método memorístico puede resolver todo, no es verdad, es otro mito. Sirve para algunas cosas. Imagínense, si yo tengo en este momento en casa un nieto que tiene más de 2 años, si yo le doy un martillo, él cree que todo puede resolverlo con un martillo. Va a golpear en la mesa, él no comprende que no debe usar, va a destruir sus juguetes, todo con un martillo. Él no sabe que es una herramienta. He ahí el problema. Cada uno de nosotros tiene que saber qué herramientas tenemos que utilizar.
Si tenemos que hacer uso de la memoria, está bien. Sirve, por ejemplo, si usted quiere aprender un idioma, el inglés, por así decir, seguramente va a decir, no quiero café. Pero a nadie han escuchado ahí, ni en las películas, ni a gente extranjera que diga, I do not want any coffee. No dicen eso. Entonces, dicen, a ver, ¿qué dice? Voy a tratar de escuchar. Voy a tratar de percatarme cuál es la frase correcta que se debe decir. Y empieza a practicar, y empieza a repetir. Dice, I don't want, oh, suena diferente. Para eso sí, muy posible que sirva el método memorístico. Pero es una herramienta más. Un autodidacta debe saber utilizar las herramientas para sobrevivir. Y autodidactas somos todos. En este momento seguro se están preguntando y a la vez respondiendo, ¿para qué aprendemos? Sí, muy posible, para ganar dinero, para viajar, para tener mis gustos, para tener un automóvil, para obtener calificaciones, para obtener una profesión. Hay cientos de respuestas. Pero dice, oye, ¿y qué pasa con un hacker? Es diferente a un cracker. Un cracker es un delincuente. Un cracker anda ahí descifrando códigos y entrándose donde no le corresponde. En cambio, un hacker estudia, aprende por autorrealización, por placer, digamos. ¿Ya han visto ustedes? Hay chefs de corte internacional, son famosos los hombres, y les gusta la cocina, les fascina la cocina. Pero de la misma forma podemos decir que hay asignaturas de ciencias como la matemática, la física, la química, pero aprender por autorrealización, por gusto, hagan como el hacker. ¿Alguna vez pueden vivir de ello? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, se tiene que empezar a desarrollar una conciencia y control sobre procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta con ser apasionado y no aprender. Yo quisiera tocar guitarra, me apasiona, pero no puedo. Entonces ahí está escrito, de Arden, dice 1976, es el acuñado de esa frase, aprender a aprender. Y aprender a aprender me está diciendo estudiar el mismo proceso de ese aprender. Y ahí uno puede darse cuenta, se encuentra con un término, dice analizar. Seguramente le va a decir, analizar es descomponer un todo en sus partes. Sí, pero ¿qué significa ese descomponer un todo en sus partes? Y ahí entonces pregunta, cuestiona, averigua. ¿Cómo aprendemos? ¿Y qué es lo que aprendemos? Ese proceso, ese lapso, ese procedimiento que ustedes se están preguntando cuál es la forma adecuada de aprender, eso es, aprender a aprender el proceso mismo. Voy a hablar en este momento de un señor llamado Richard Feynman. Este señor es físico, un científico, pero a la vez es un músico. Toca bongos. Y él dice, por ejemplo, dice, elige un concepto, sea cual fuere. En este caso les he colocado que dice, entre paréntesis, alienación. Explica a alguien que no sabe qué es alienación. Entonces le digo, alienación es una palabra que fue acuñada por un filósofo alemán, Feuerbach. Oye, él lo ha creado. Y él decía, persona alienada es aquella persona que se convierte en juguete de los demás. ¿Por qué? Por varias situaciones.
y explicar eso a alguien que no sabe. Y dice, no entiendo. O no puedes explicar a esa persona. Entonces tienes que volver nuevamente. Si es al Google, tienes que volver al diccionario, tienes que volver a la enciclopedia, tienes que volver al libro, buscar y que te haga entender qué significa alienación. Cuando una persona es despojada de su personalidad y se convierte en un provecho para los demás, oye, qué increíble. Eso es desesperante. Es una persona alienada, se convierte en un juguete de los demás. ¿Se dan cuenta? Hay formas de averiguar, hay ejemplos para eso. Y por último, trata de simplificar por analogía, quiere decir por comparación, comparando una cosa con otra cosa. O pueden hacerlo por metáforas, por ejemplos. Se utilizan metáforas. Imagínense, ustedes seguro han escuchado mucho de esto. Cuando sus compañeros de colegio, y si tiene un color de ojos que es verde, puede ser que le haya dicho, oye, tienes unos hermosos ojos de mar. Está diciendo que tiene los ojos hermosos, así como el mar, pero están utilizando metáforas. Y cada uno crea su propio método. Cada uno de nosotros es un método aparte. Cuando uno es capaz de saber cómo aprende, va a ir siguiendo ciertos pasos hasta lograr su propio método. Si ustedes juegan fútbol, básquetbol y lo que quieran, cada uno de ustedes tiene diferente forma de jugar, no juega como todos. Y luego puede enseñar cómo picar, cómo matar, cómo patear. Hasta tal punto que se convierte en metodología. ¡Ah, qué interesante! A todo ese proceso se le llama metacognición. Método. Pues no hay uno solo, hay varios métodos. Ya hemos hablado de ese método receptivo memorístico, el que les dije para los idiomas. Pero casi todos son receptivos. Pero es receptivo memorístico. Además, dice, se adiciona por guía. Oh, ya tengo una guía. Ya tengo una estrategia. Tengo una técnica para dominar. Los hombres, seguramente los jóvenes juegan fútbol, o en su mayoría. ¿Cómo no quisieran jugar como Messi o Ronaldo? ¿Y pueden aprender una técnica de ellos? Claro que sí. Con ayuda guiada, mucho mejor, si alguien, si un profesor les enseña. Un experto es aquella persona que ha practicado 1000 veces. Siempre va a ser mejor que aquella persona que ha practicado solo unas 10 veces. 10 veces. He ahí la diferencia. Uno tiene que repetir una estrategia hasta dominarla. Y el receptivo memorístico autónomo. ¿A qué se refiere? Uno a veces lee por placer. Felices aquellos que ya tienen una ventaja en la universidad, aquellos que leen. Imagínense un texto sobre la Segunda Guerra Mundial, le fascina, o sobre la vida de Simón Bolívar, o lo que quieran. Así como las telenovelas les gustan a hombres y mujeres, de la misma forma hay gente que le gusta la lectura. Es un placer para ellos. Y es una ventaja, eso sí. Y luego está el método significativo receptivo. Se refiere a que todos nosotros hemos recibido clases de nuestros maestros en la escuela, de nuestros profesores en la secundaria y de los docentes en la universidad. Nos dan clases magistrales. En esas clases, ¿qué hay que hacer? Hay que seguirle pues, al maestro.
hay que seguirle al experto. Porque si yo quiero aprender algo y no le sigo cómo me está enseñando una técnica, no voy a poder aprender. Entonces, sí nos damos cuenta que estamos aprendiendo. ¿Y cómo así? Las personas ya participan. Participar es tomar parte, no ocupar un espacio. El espacio se lo ocupa, la palabra se la toma. Entonces preguntan, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Hacia dónde? Ah, estamos aprendiendo entonces. Cuando preguntamos ya sabemos qué vamos a preguntar. O podemos decir, estás equivocado, a mí no me parece esto. O puedo estar yo equivocado, pero estoy refutando, estoy contradiciendo. Tengo que aceptar que todo lo que digo no es verdad, pero tampoco de las demás personas. Solo sabemos algo cuando podemos explicar de forma sencilla algo. Entonces tenemos que complicar. Y si no ha aprendido de esa forma, entonces tiene muchas preguntas o tiene que realizar muchas lecturas. ¿Y cómo descubrir el método propio? La autodidacta se lo compara, por analogía, con un constructor. Llamemos un albañil. Un albañil sabe qué herramientas va a utilizar durante la construcción de una casa. Nosotros, de la misma forma, tenemos que saber utilizar diferentes herramientas. ¿Cuándo utilizar la adición? ¿Cuándo utilizar la sustracción? ¿Cuándo utilizar fracciones, derivadas, integrales, lo que quieran? Son herramientas. Si utiliza muy bien una herramienta, no va a tener problemas y va a poder seguir adelante. Y por favor, si me están escuchando, yo quisiera que quede grabado esto en sus cabezas. Leer no es entender palabras. Leer es entender significados y conceptos. Entonces, si yo entiendo un significado, entiendo lo que es un concepto, entiendo lo que es un término, entonces puedo analizar, puedo descomponer un todo en sus partes. Me es más sencillo. Puedo hablar de una película, puedo decir de qué trata, qué lecciones he aprendido, cuál es el mensaje, etcétera, etcétera. Es cuando van a empezar a tener más oportunidades en la universidad. Gracias por escucharme. No sé si alguno de ustedes tiene algunas preguntas. Puede ser este el momento. Adelante, por favor, sin miedo alguno, si tiene alguna curiosidad, voy a tratar de responder. Y si no, pues ya somos dos los que no sabemos, son muchos. Adelante, por favor, con sus preguntas. Solo tienen que encender su micrófono y listo. ¿Qué debo entender? ¿Que ha sido claro y preciso? Pues que no me han entendido nada. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Ninguno de ustedes tiene una curiosidad? Buenas tardes. Me gustaría pedirles si es que nos pudiera... Adelante, Rafaela, le escucho. Gracias. Me gustaría preguntarle si nos pudiera recomendar algún texto para seguir indagando más sobre este tema. Ajá.
Les decía, no existen medicinas como para curar el catarro o algo por el estilo. No está, digamos, la estrategia perfecta. Si en este momento, por ejemplo, usted ha preguntado y quiere facilitar, hay diferentes teorías del aprendizaje. Tuviera que leer infinidad de textos. ¿Voy a estudiar o voy a aprender primero eso? Mire, a usted, por ejemplo, ¿cuál es la asignatura que más le agradó o le agrada o le agradó en el colegio? ¿Puede decirme, Rafaela? Sí, de mis asignaturas favoritas era artes, plásticas y danza. Está bien, danza. Y yo podría decirle, quiere decir que usted tiene habilidad para la danza, pues por eso le gusta. En cambio, yo no podría, pues soy tan duro, es difícil, no podría aprender fácilmente. Realmente yo cuando veo una universidad, en la puerta de la universidad, cuando los estudiantes están preparando sus danzas para la entrada universitaria, tengo envidia. Ellos lo hacen bastante bien. Y yo podría decirle a usted, ¿cómo puedo? ¿Dónde puede darme, Rafael? ¿Usted puede darme un libro? No, tal vez me va a decir, venga, hay pasos, vaya, vea, digamos, averigüe en la red, por internet, averigüe si usted, ¿qué quisiera bailar? Ah, yo quisiera bailar, digamos, no sé lo que bailan, una chaqueña. No me va a decir, hay tutoriales. Los tutoriales, hay cientos de ellos. Uno de ellos seguramente me va a servir, los demás no. ¿Por qué le digo esto? Alguna vez usted, como yo, como los demás compañeros, a la casa han traído un televisor nuevo. Dice, a veces ahí tenemos el tutorial que viene acompañado por un librito y no entendemos. Entonces habría que hacer un tutorial para aprender otro tutorial. Qué chistoso parece eso. Y sin embargo, no es así. Uno empieza a tantear, uno empieza a probar, empieza a practicar y poco a poco va dominando. Y seguramente usted me enseñaría a mí a bailar, pero sin buscar tutoriales. Como le digo, hay mucho. ¿Qué es lo que usted quiere y realmente va a poder encontrar? ¿Por qué? Por entornos virtuales. Está en saber preguntar qué es lo que quiere. Si en este momento yo pregunto en el Google y digo, ¿cuál es el mejor texto para aprender a aprender o ser autosuficiente o autodidacta? Va a haber centenares de libros que le van a decir. Entonces, ¿los va a leer? No. Si hay algún concepto que se le presenta, hay un término que no comprende, ¿qué? Defina esto. Va a definir. Pero hay cientos de definiciones, pero hay una que le va a agradar, que va a estar con usted. Eso es lo que sirve. Pero está buscando usted su camino. Es como si en este momento usted está en su casa, sale de su casa y agarra un taxi y le dice, muy bien, el taxista le pregunta, ¿dónde quiere ir? Y usted le dice, no sé. Pues señorita, si usted no sabe dónde quiere ir, difícilmente va a llegar a su destino. El que no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca. ¿Se da cuenta? En cambio, si usted está buscando algo, puede hacer su elección, puede buscar algo que a usted le convenga. Y eso está en todas partes. No sé si en algo le he podido responder a su pregunta. Muchísimas gracias. No se preocupe, Rafaela. ¿Alguna otra persona más? Muy buenas tardes. Bueno, le quería agradecer por la charla que nos brindó. Bueno, a lo personal mío me pareció muy interesante sobre lo que nos dijo también y también sobre lo que nos mencionó también, lo que dijo el que no sabe, lo que nos dijo su concepto del taxi, ¿no? Que iba a tomar y eso sí me pareció interesante, pues, o sea, ya una persona, digamos, se pone a pensar, digamos, en qué carrera va a elegir, ya tiene pensado, ¿no? Entonces, pone más en ese aspecto, más, digamos, aprendizaje, se podría decir. Sí,
interesante su comentario, y la verdad es, decía, el que no sabe lo que quiere no sabe lo que busca, ¿no? Imagínense, hay diferentes caminos. Usted, por ejemplo, si está en el Alto o está en la ciudad y quiere ir al Alto, pues tiene muchas formas. Puede ir en taxi, puede ir en un bus, puede ir en el teleférico, y si usted tiene dinero de todo el mundo, entonces puede ir en un helicóptero, lo que quiera. Se da cuenta, siempre hay caminos diferentes y uno tiene que saber buscar esos caminos. Igual, una cosa es vocación, por vocación. Si a mí me gusta esto, es vocación. Eso es lo que me gustaría. Pero a veces, no siempre por vocación uno exige o busca las carreras de su preferencia. Si no dice, necesito dinero, necesito viajar, tiene otro tipo de objetivos. Ya yo conozco casos de grandes personajes. Por ejemplo, lo digo muy rápidamente, en una oportunidad un joven era apto para todo y le dice, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser mecánico. Su papá dice que tenía mucho dinero, era de la alta sociedad y le dice, ¿cómo puede ser mi hijo manos sucias? Tú tienes que ser médico, tienes que ser abogado. Y él dice, bueno, voy a estudiar, y estudia medicina. Y brillante, él sacó su título de médico. Todos en la casa esperando y haciendo una gran fiesta. Él les dice, estimados padres, aquí está mi título, pues ahora, felices ustedes, ahora déjenme ser feliz a mí. Yo voy a continuar estudiando para ser mecánico. Y eso está inclusive en textos, en libros. Se llama Mi hijo manos sucias. Y lo pueden buscar tal vez en la red. Lo que quiero decir es entonces, si usted no es apasionada por algo y no busca lo que quiere, pues va a tener dificultades. Pero como yo, por ejemplo, no tengo habilidad para muchas cosas. Le voy a dar otro ejemplo. Tengo mis amigos basquetbolistas, muy buenos basquetbolistas, pero ellos han nacido con ese talento. ¿Se da cuenta? Ellos son hábiles. En cambio, a mí me gusta el básquetbol, pero ellos practican 1 hora y ya son muy buenos. Yo necesito practicar 4 horas, pero también juego tan bien como ellos. Entonces me está diciendo mucho sacrificio a veces puede lograr cierto tipo de objetivos. Muchas gracias por su comentario, Eva. Si no hay nadie más, creo que tenemos el tiempo reducido, pues está esperando el maestro Damaso y les va a complementar esta charla con otras ideas más. Conmigo sería hasta ahí y espero verlos algunos de ustedes en la carrera de Ciencias de la Educación y a no tenerle miedo a estas cosas. Sean bienvenidos. Bueno, Damaso, ahí está el profesor y conmigo hasta pronto. Damaso, entonces. Sí, gracias, Emilio. He escuchado a buena exposición y también a los participantes, muy buenas tardes. Y ahora también conmigo algo vamos a desarrollar. Yo quiero la participación de ustedes porque es una parte específica de lo que ha expuesto Emilio. Yo voy a hablar sobre autodidacta. Para introducir, tengo preparado este documento. Ahí lo ven. Yo creo que cuando Emilio decía autoaprendizaje, aprender uno mismo, adquisición de conocimientos, de valores, de experiencias, todo ello lo que una persona necesita para la vida, para vivir bien. Por otro lado, autodidacta, también podemos definir, uno educa y también se educa. Es educado y educa también. Entonces, este es un camino de autonomía, de formación del ser humano. Entonces, bajo esta premisa, yo quiero
el tiempo un poco nos va a limitar, que todas las personas nacemos libres, pero también estamos obligados en adquirir nuevos conocimientos, en adquirir nuevas oportunidades libremente. Y así se forma un ser humano individual en la sociedad y en la comunidad, y así también en la familia. Ese es un gráfico que demuestra hay una señorita que se está formando autónomamente, porque no necesita alguien que apoye, sino más al contrario, esta señorita observa, está investigando su computadora, su laptop. Entonces nos están demostrando que autodidacta es aprender uno mismo, utilizando diferentes medios para poder desarrollar todas sus capacidades, sus potencialidades, sus valores que tiene el ser humano. Dicho esto, pues quiero hablar sobre 5 mandamientos de la autodidacta. ¿Cómo lo digo esto? Son 5 obligaciones que debe cumplir un ser humano para desarrollar sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos, sus valores, para consigo mismo, con la familia y con la sociedad. Por lo tanto, uno de los principales mandamientos es la investigación permanente del ser humano, porque la investigación debemos todos amar al conocimiento, tanto práctica como también teórica. Tenemos que empezar con el conocimiento a través de la experiencia. Asimismo, también podemos expresar también leyendo textos, investigando en diferentes formas de asimilar nuevos conocimientos, nuevos valores. Ese es investigación permanente como mandamiento. ¿Para qué? Para fortalecer la formación individual y así también la formación social para otros, porque el aprendizaje no solo va para una sola persona, sino que también tenemos que comunicarnos, tenemos que participar con otras. De esa manera, para tenerlo, una retribución, de esa manera formarse uno mismo. Por otro lado, también, fundamentalmente, cuando hablamos de conocimiento para la vida, aprovechamos todas las oportunidades de aprendizaje. Eso puede ser en las calles, en el trabajo, en el estudio, en las instituciones educativas, en las instituciones públicas, en todas partes, porque el aprendizaje es permanente y eso nos fortalece. Por lo tanto, para desarrollar nuestros conocimientos, tenemos que siempre hacer la investigación, tenemos que siempre preguntarnos, porque no solo es la formación del ser humano, las instituciones educativas como escuelas, colegios, en las universidades, ahí nos dan solo algunos lineamientos, porque allí no nos forman cómo nosotros vamos a desarrollar indiferentes circunstancias, oportunidades que podemos tenerlo. Ejemplo, hay muchas personas que nos están enseñando a nosotros diario, por ejemplo, hablaré de los talleres de mecánica, talleres de cerrajería, talleres de carpintería. Ellos no han aprendido en las instituciones educativas, sino más al contrario,
han aprendido de su propia experiencia, mirando, investigando, preguntando a otras personas cómo lo desarrollan sus conocimientos, cómo tienen que valorar sus conocimientos para poder emprender con un nuevo reto en la sociedad. Hay tanta competencia. Entonces, por eso es importante hacer la investigación permanente como amor al conocimiento. Y asimismo, también podemos decir que es muy necesario documentarnos con herramientas de aprendizaje sobre qué es lo que nosotros, qué es lo que uno piensa, hacerlo, formarse, ¿para qué? No nos vamos a formarnos para todo, si no tenemos habilidades, experiencias para una sola cosa, y eso tenemos que profundizar de esa manera, formarnos para la vida, para vivir en la vida, por lo menos dignamente, porque hoy día todos hablamos, para vivir bien hay que trabajarlo, para vivir bien hay que estudiar. No lo es así, ninguno va a vivir bien si no nos formamos. Asimismo también, yo soy formado del campo. Yo he venido aquí, por lo tanto, un profesional que quiere incentivar, direccionar con qué rumbo nuestros estudiantes tienen que formarse, es pues también nosotros tenemos que contextualizarnos en nuestra realidad social. Ukata, Sain Nayaja Munapjaraxmao, Maizatoqueta, Aymara Arota, Kunata, Hiwasa Nakaja, Amuyas Hañasawa, Aka, Hiwas Pachpa, Yatjata Ñasarakiwa, Ukatste Yatecaña, Ukama, Hiwasaga, Nairaro Sartañataqueja, Lorañasa, Kun Takikuna Abeguyañasa, Hisquiñasao, Kitena Casiate, Kunanakas Unstaske, Ukanaka, Hiwasa, Hiskata Ñasawa, Yatjata Ñasawa, Kunataki, Suma Untañataki, Kunataki, Ukanakaraja Suma Ullancha Ñataki, Uñancha Ñataki, Ukataki, Ukamawa, Ukama, Mapuntoja, investigación permanente. Ukatste Paya, disciplina. Disciplina es muy importante para nosotros. Si nosotros nos planificamos para desarrollar cualquier actividad para nuestra formación personal, en la familia, en la sociedad, pues tenemos que ser disciplinados, tenemos que cumplir como nosotros nos planificamos. Si no cumplimos, no estamos hablando de la formación, así como indica, es maestro y a la vez enseña o aprende. Entonces, para todo ello, tenemos que nosotros cumplir con todas las normas, con todos los que nosotros mismos hemos tratado para desarrollar nuestros conocimientos, para fortalecer nuestras habilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, la práctica es la base del conocimiento y el conocimiento también fortalece hacia la formación integral como sujeto, que somos parte de la sociedad. Entonces, si no tenemos nosotros esa norma, esa regla bien trazado, no lo vamos a poder cumplir. Por eso, estimados estudiantes, es necesario que nosotros mismos construyamos nuestro propio camino. Nada es difícil, nada es imposible, todo es posible en la vida, solo que tenemos que cambiar de actitud, tenemos que
cambiar, vestirnos de valores, fortalecer con esa energía positiva para poder lograr todo lo que uno planifica, piensa en la sociedad. Y asimismo también quiero decirlos de que cuando nosotros no lo cumplimos, hablamos, pero no cumplimos, es muy difícil que lleguemos a la formación integral para la sociedad. Entonces, ese es el segundo mandamiento. Otro de los mandamientos para mí muy importante parece que disciplina, porque los aymaras tenemos una norma, por eso a veces hablamos mucho. La hora para nosotros no tanto sirve, porque para nosotros la hora es de sol a sol. Cuando sale el sol, ya comenzamos a trabajar. Cuando entra el sol, también nos acogemos para descansar. Quizás exagerando mucho más todavía. Entonces, esas son las normas, porque las normas de trabajo, la misma naturaleza nos enseña, porque cada uno tiene su propia época, no es cualquier momento. Entonces, el profesional, cuando sale, cuando ustedes van a formarse y de la misma manera complementar con la práctica, con la experiencia en el campo, sí vamos a poder desarrollar, así como nos están exigiendo la realidad social. Digo esto porque tiene su propia época de la siembra, por decir. Tiene su propia época en qué momento los animales procrean. Tiene su propio tiempo también, de acuerdo a las normas que nos han traído de afuera. También hay fiestas y para eso ellos acumulan, para eso también trabajan. Entonces, todo este etapa de trabajo tenemos que nosotros asimilar, tenemos que nosotros conocer. Esa es la norma de la disciplina. 3, puedo decir también, cuando para formarse, para aprender mucho mejor en base a conocimientos, tenemos que tener algunas referencias, algunas personalidades, algunos espacios para poder desarrollar. ¿Por qué lo digo esto? Porque el ser humano tenemos que mirar atrás, adelante y al costado. ¿Quiénes caminan bien? ¿Quiénes viven bien? ¿Quiénes son los que desarrollan? Entonces nosotros, el ser humano, tiene que preguntar, tiene que tratar de hablar, tiene que tratar de comunicarse con ellos, aprender. ¿Y cómo ellos han desarrollado? Investigar permanentemente y luego hablar, preguntar, consultar. De esa manera, fortalecer nuestros valores, nuestros conocimientos, adquirir esas experiencias. Entonces, de esa manera, sí vamos a poder, como ser humano, contrastar con el conocimiento teórico que tenemos. Ahora, por otro lado, también hay referentes, personalidades en el mundo que han dado a conocer no solo con la formación de las universidades o de instituciones técnicas, tecnológicas, sino que más al contrario han desarrollado, por eso tenemos grandes genios como Einstein, como Da Vinci, otros que nos han dado una referencia, que ellos han descubierto algunos conocimientos científicos en carácter universal. Entonces nosotros no podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Asimismo, así igual que ello, en las comunidades
aquí en nuestro país, algunos profesionales son eminentes, que hay que consultar, hay que averiguar la vida de ellos para poder por lo menos tratar de imitar. Entonces, en ese sentido, el autodidacta se forma. Ellos construyen su propia forma de vida para dar a la sociedad ese gran aliento como descubrimiento, como un ejemplo que lo dan a muchos. Luego de ello, quiero decirles como cuarto mandamiento, hay que compartir esos conocimientos. Los conocimientos que uno adquiere a través de la investigación, que uno adquiere también a través de las preguntas, de experiencias de las personas, eso no solo debe ser apropiado para esa sola persona, sino que tiene que ir a compartir, tiene que transmitir esa experiencia. Entonces, en ese sentido, pues va a recibir otra nueva fortaleza, con ese mucho más, el quien quiere prepararse, superarse, va a fortalecer sus conocimientos. El conocimiento que se adquiere hay que compartir, hay que socializar, hay que hablar con otras personas, hay que enseñarlo en algunos momentos, porque otras personas necesitan, esas personas buscan, a esas personas hay que llegarlos, y esas personas nos contribuyen con otra nueva experiencia, con otro nuevo conocimiento. Entonces, así se forma, ese debe ser, cuando se habla conocimiento para llegar a una meta. La metacognición, sí, en ese caso llega el ser humano, pero en nuestra realidad, ¿qué pasa? En nuestra realidad, uno aprende solo para él, no comparte ese conocimiento, no comparte las experiencias. Entonces, hay que cambiar de actitud para poder fortalecer nuestros conocimientos, nuestros valores. El último punto que dice tener o disfrutar procesos de aprendizaje, hay que elogiarlo. Entonces, en esta etapa, la persona debe fortalecer, haber una retrospección desde el comienzo, cómo ha planificado, cómo ha desarrollado, en qué aspectos ha tenido dificultades, en qué aspectos no ha tenido más o menos una respuesta positiva. Todo ello tiene que tratar de reflexionarnos críticamente y luego también asimilar a ver dónde, quiénes, cómo les han apoyado, les ha fortalecido todos esos documentos, todos esos conocimientos. Entonces, la persona, el quien hace ese trabajo de investigación, logra obtenerlos como que ha planificado para poder desarrollar en esta etapa. Entonces, los 5 mandamientos, obligaciones del ser humano, debe ser cumplir adecuadamente todos estos aspectos para decir de que sí, he cambiado, para decir que puedo también crear, ser como esas personas que, como indicamos, como referentes. Entonces, esta forma de trabajo debemos desarrollar cuando hablamos de autoaprendizaje como autodidacta, ¿no? Porque uno mismo planifica, uno mismo se enseña a través de la experiencia, así también comparte con otras personas para poder fortalecer todo ese conocimiento adquirido durante todo ese proceso.
Ahora, estos quiero indicarles los personajes importantes, algunos he tomado en cuenta, por ejemplo, Roberto Bolaño, chileno. Este es un erudito historiador que ha escrito la historia de Alemania, es literaria, también su biografía como cronología de fotos, documentos y otros libros que ha escrito, famoso en el mundo como una referente, pero tiene formación autodidacta. Otro de los, Jimi Hendrix, también es otro de los autodidactas, músico que es británico, guitarrista, que también ha demostrado que sí, estos se han formado ellos mismos y nos muestra como un ejemplo para nosotros, y nosotros, ¿por qué no podemos ser uno de ellos? Otro, Quentin Tarantino, también fue director, productor de guiones, editor de cines, de televisiones, son de Estados Unidos. Otro de los personajes genios clásicos que tenemos es Leonardo da Vinci, genio motivador, que ha descubierto muchos de estos aspectos, quizás muchos más. Yo lo he puesto como ciencia, matemática, arquitectura, diseño, ingeniería, muchos otros aspectos. También Nikola Tesla, que es padre de la electricidad, ingeniero, que ha descubierto y también ha sentado las bases de la creación de la radio. Einstein, otro alemán, que también ha descubierto, otro genio, la ciencia, la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz. Entonces, estos son algunos referentes, pero son los que se han formado ellos mismos, son los que han descubierto a través del sacrificio que ellos han demostrado en su desarrollo de su vida, y ahora tenemos como un referente. Entonces es necesario también quizás tomar alguna referencia de estos autores. Para terminar, quiero también hacer alguna sugerencia. Para ser autodidacta, yo creo que tenemos que ser curiosos, preguntar, averiguar por qué estas realidades salen, por decir a una persona cómo está trabajando, por qué está haciendo de esta manera, por qué no puede ser de otra manera. Entonces, para poder fortalecer su conocimiento, eso en la práctica, en la teoría también, averiguar los textos, entrar en la internet, medios de información bibliográfica. Entonces, siempre tiene que ser un curioso, preguntón, en otras palabras. Entonces, esa persona, pues vale para su formación integral como sujeto que está en proceso de formación. Otro de los aspectos es que hay que trabajar, pero sabemos que un autodidacta tiene que desarrollar doble trabajo. Es cierto, es un poco moroso el trabajo quizás cuando al inicio, pero se sabe planificar, se sabe organizar y es disciplinado consigo mismo, va a lograr. Otro, hay que ser paciente, tolerante para cualquier situación, porque a veces queremos tener una respuesta lo más pronto posible, pero hay otras veces no lo es. Tenemos quizás, hay algunos problemas, dificultades, pero por eso es necesario tener paciencia. Otro de las sugerencias es, hay que ser paciente, pero consecuente también, hay que ser constante, no hay que dejar a medio camino, hay que insistir hasta lograr lo que uno piensa y siente para poder llegar a conocer lo que ha pensado descubrir, por decir. Otro, hay que cuestionarse también lo que uno ha leído, lo que ha visto y lo que ha escuchado. No todos los consejos, no todo lo que leemos nos
cae bien, sino dependiendo para qué queremos nosotros formarnos, qué es lo que buscamos, cómo queremos nosotros asimilar ese conocimiento, entonces es necesario por todo ello cuestionarse, ¿no? Y finalmente, otro de los aspectos válidos para mí, que cualquier equivocación como ser humano podemos tenerlos, pero esa es la única forma para poder corregir nuestros defectos. Es la única forma para poder mejorar los conocimientos y proyectarnos hacia adelante. Entonces, muchas personas, muchas veces, cuando algún error comete, ahí deja. Entonces, no hay que rendirse. Ese más bien es una fortaleza para poder seguir insistiendo y lograr el objetivo que se ha propuesto. Entonces, estas son algunas aseveraciones que quiero compartir con ustedes de esta manera. Pues, para terminar, quiero decirles de que cuando hablamos de autodidacta en Aymara, Hiwasanaka, kunabras muntana, Hiwaspacha, Yatjatañane, Yatecañane, Hiwasa, Kurs, Loraimuntan, Ukata queja, Hanepe, Pis, Añakitej, si no, Nairaro Sarantas Jaquiñaja, Nairaro, Ukatste, Kurs Montanja, Ukanakan, Morañasa, Ukaropi, Yatecañane, Cons, Ukatjayaka, Ciudad La Pasan, Alto Marcanja, acá Ucanakas, Universidad Armantaf Pachates, Colegio Nax Tucuyanes Pachates, Anchita Ucanacajan, Tucuire Ucanacaja, Anchita Ucanaca, Hachatallerane, mecánica, Hachatallerane, costureros, abarroteros, Ucanacaja, Ucatzarapchitej, Ucamay, Ucay Untañana Jewasaj, Ucay Untasina, Jewasaj Sartañasau, Ucamaraki, Yatjatañarequejo Panacat, Kunan su Panacat, Kunamatsu Kamikatapache, Yakanakaste Haneraki. Entonces, Hiwasan Taque, Ukanakepe, Uñaquipañasaj, Hiwasaja, Ukam Sarjaruña, Ucat Akamarcasarosa, Amstaro, Alayaro, Huaytañanej, Ucaspava, jóvenes sobre el tema autodidacta. Muchas gracias. Ahora les espero. No sé si hay alguna pregunta para poder responder. Tienen la palabra, por favor.